Querido Leo, ya que tu padre te ha mencionado, te voy a mencionar yo también. No me gusta hacerlo así en público, pero te lo voy a hacer, te lo voy a decir. Posiblemente, pero no solamente tú, muchos de los que estamos aquí, preferiríamos estar en otros barcos. Te lo digo sinceramente. Estamos aquí no solamente porque estamos aquí. Quizás algunos de los que estamos aquí nos encantaría estar en Nueva York. Esta tarde, o estar ya allí. Quizás algunos de los que están aquí les gustaría estar en la playita, en otra parte. Estamos aquí. Yo valoro mucho que tú estés aquí. Aunque tengas ganas de otra parte, nosotros también algunos también tenemos ganas de otra parte, pero valoro el hecho de que estés aquí. Te lo agradezco mucho y pues forma parte de la decisión de ser mayor, de tomar decisiones y venir y hacer cosas y hacer lo que uno tiene que hacer. Así que me alegro mucho de que, aunque quieras estar en otra parte, al igual que muchos de los que estamos aquí, estás aquí. Así que yo te lo valoro y te lo agradezco. También deciros, hermanos, para que toda la iglesia también lo sepa, sepáis que a partir de hoy hemos empezado un discipulado, un servidor con Pablo. Hemos empezado esta mañana a las 10:30, nos hemos unido y hemos empezado un discipulado durante un tiempo. Y hoy hemos hablado del primer discipulado de la primera lección, primer estudio, hemos hablado acerca de la revelación de Dios, cómo Dios se revela. Si Dios no se revela, no lo podemos conocer. Entonces Dios se ha revelado y hemos visto que Dios se ha revelado a través de la creación, a través de la conciencia, a través de los profetas y de los apóstoles, a través de Jesús. Lo que hemos visto en esta mañana acerca de la revelación de Dios, le he mandado un versículo de memoria, algunas cositas, y para la semana que viene, así para que lo digo, para que lo sepáis, para que lo veáis también, durante los domingos, durante varias semanas, pues estaremos haciendo un discipulado con nuestro hermano Pablo. Recordaros también, hermanos, que el domingo tendremos el culto a las 11:30, como siempre. Y también me gustaría, cuando terminemos el culto, un momentito buscarme con el consejo para ver los predicadores para el mes de agosto, los primeros domingos de agosto. Un momentito y deciros también una cosa. Así que cuando terminemos un momentito nos vemos el consejo. ¿Alguien quiere anunciar algo? Vale. Pues vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, y busca el capítulo 9, versículos 32 al 35. Bueno, 31. Capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 31 al 35. Mientras que lo buscáis, deciros que en las últimas semanas hemos estado hablando acerca del poder transformador del Espíritu Santo. El domingo pasado no, porque estuvimos en Utrera, estuve compartiendo la palabra, Francisco compartió la palabra, pero en las últimas semanas hemos estado viendo acerca de la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Y hemos visto que Pedro predicó en el día de Pentecostés con poder. Hemos visto que esa predicación hizo que como 3.000 personas se convirtieran. Hemos visto también cómo sanó un cojo. En ese poder transformador del Espíritu Santo, como sanó a un cojo. Y hemos visto también cómo los líderes religiosos se maravillaron y reconocían que Pedro, también Juan, habían estado en la presencia, habían estado con Jesús. Y lo último que vimos fue cómo el Espíritu Santo le dio discernimiento a Pedro para saber lo que estaba ocurriendo con la decisión de Ananías y Zafira, y cómo detrás de lo que aparentemente había sido un gesto de nobleza, de generosidad, de dar, al final fue algo que tenía que ver con la hipocresía, con la mentira y con el robo. ¿Y cómo lo supo Pedro? Pues a través del discernimiento que le produjo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue actuando en Pedro. Vemos cómo sigue haciendo cosas en la vida de Pedro. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo en la vida de Pedro lo encontramos en ese texto que vamos a ver.
Hechos capítulo 9, versículo 31 al 35, que dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo a Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Es interesante, ¿verdad, hermano? Ese texto. Igual que el texto que veremos la semana que viene, que es el siguiente acerca del norte. Es interesante porque mirad que en el versículo 31 nos dice que hay un momento en que hay paz. ¿Por qué no había paz hasta ese momento? Pues porque por la persecución que se originó, y que el gran, digamos, el gran protagonista de esa persecución, lo que fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso levantó una persecución tremenda con el favor del Sanedrín y de los líderes religiosos, y persiguió a los cristianos. En el capítulo 9, que lo veremos en su momento, en el capítulo 9 vemos la conversión de Saulo de Tarso. Y ese Saulo de Tarso se va a convertir en Pablo, que todos conocemos. Cuando Pablo cae rendido a los pies de Cristo, después de un tiempo, esa persecución gigantesca que se había levantado contra los cristianos, que fueron por todas partes predicando el Evangelio, fueron por Jerusalén, por Judea, por Samaria, predicando el Evangelio, como hemos visto, y a partir de ese momento la persecución baja y hay un tiempo de paz. Un tiempo de paz. Dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, donde antes había habido la persecución, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Pues lo que ocurre cuando pasa esto es que Pedro decide salir de Jerusalén y decide hacer una visita, ir a todos los lugares donde los cristianos habían sido esparcidos, donde habían predicado el Evangelio, y Pedro sale de Jerusalén a hacer visitas a todos estos grupos, a todos estos creyentes que habían sido predicados, que se habían compartido el Evangelio con ellos, se habían aceptado a Cristo. ¿Por qué lo hace Pedro ahora? Porque Pedro no salió de Jerusalén, igual que los apóstoles. Salieron, como vimos en su momento, salieron muchísimos creyentes de Jerusalén por la persecución, pero Pedro y los apóstoles se quedaron allí para pastorear, cuidar a las ovejas que se habían quedado en Jerusalén. Era un momento de peligro, era un momento de persecución, y ellos se quedaron allí para cuidar, para estar con las ovejas, con los creyentes ahí en Jerusalén, que no habían salido a través de por la persecución. Pero ya la persecución no existía, ya había paz, había tranquilidad, y ahora es el momento en el que Pedro sale a visitar a muchos sitios a los creyentes que habían salido de la persecución, y otros que habían conocido a Cristo. Y dice el versículo 32: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y aquí encontramos en este texto encontramos dos o tres cosas importantes. La primera cosa que encontramos aquí es que Pedro estaba actuando como un pastor de almas. Pedro estaba actuando como un pastor de almas. Fijaros que todos conocéis el momento en el que lo vimos también hace poco, en el que Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y en las tres ocasiones Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Ahí el apóstol Pedro tuvo un llamamiento claro. Y el Señor estaba diciendo: Pedro, cuando yo me vaya, tú vas a encargarte no solamente de liderar a los apóstoles, de ser el primero, de ser la columna fundamental durante un tiempo, sino que vas a también a ser el pastor. Tú vas a ser el pastor de las almas, vas a ser el pastor de los apóstoles, y vas a ser el pastor también de las almas. Tu cometido va a ser pastorear mis ovejas. Yo me voy, yo voy a dejar al Espíritu Santo, pero tú vas a encargarte tú tienes un llamamiento pastoral. Un llamamiento pastoral es algo sagrado, es algo que Dios solamente, que Dios da en su providencia y en su soberanía a quien Él crea oportuno, y Él lo hace con Pedro y le dice: pastorea a mis ovejas. Es interesante porque años después de este suceso que estamos viendo de Enea, años después Pedro escribe dos cartas. Y es interesante que en la primera carta que él escribe, en el capítulo 5, del versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella. Apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, dice a los responsables aquí en 1 Pedro, apacentar la ley de Dios a las ovejas que están entre vosotros, cuidando de ella. Pedro está diciendo cuidando de ella. Eso es lo que está haciendo Pedro ahora. Pedro lo que está haciendo es cuidando de las ovejas. Ha cuidado de las ovejas en Jerusalén y ahora va a salir también para cuidar las ovejas que están en la dispersión a causa de la persecución. Y Pedro les escribe desde su ejemplo. Pedro no les escribe desde una oficina. Pedro no les escribe desde una hamaca tranquilamente en una playa o desde Andorra, allí con las montañas y los campos. Pedro está escribiendo desde su ejemplo. Cuidar la ley de Dios. Pero lo escribe porque él también lo ha hecho. Y él ha ido a otros lugares, está en otra parte cuidando la ley de Dios. Le escribe desde su convicción, desde su ejemplo. Apacentar la iglesia de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella. Hay una historia preciosa, que algunos de vosotros sabéis. Hay una historia preciosa cuando Nerón levantó la persecución contra los cristianos. Sabéis que muchos cristianos murieron en los circos romanos a base de los gladiadores, con los animales, fueron quemados, etc. Muchos cristianos cantaban antes de ser asesinados, antes de ser martirizados, pero muchos murieron a causa de esa persecución. Ahí en esa historia nos cuenta que Pedro estaba en Roma, y hay un momento en que Pedro ve tanto peligro, que Pedro ve la persecución, que Pedro tiene miedo. Pedro tiene miedo y sale de Roma, se va de Roma para no ser objeto de ser martirizado o ser asesinado como tantos creían que estaba pasando en Roma. Y se cuenta que iba por la vía Apia saliendo de Roma y se encontró con Jesús. Y Jesús iba para Roma. Pedro estaba saliendo de Roma y Jesús iba para Roma. Y Pedro lo miró y lo vio y le dijo, ¿cómo va? ¿Y a dónde va, Señor? ¿A dónde va, Señor? Y Jesús le contestó, voy a Roma a ser crucificado otra vez. Voy a Roma a ser crucificado otra vez. Esta leyenda, esta historia nos cuenta, nos dice que Pedro sintió tal vergüenza, Pedro se sintió tan conmovido por lo que le hizo a Jesús, que le dijo a Jesús, no vayas, yo voy a volver. Y Pedro volvió a Roma y fue cuando lo mataron. Fue martirizado y asesinado en Roma cuando vio en esta historia que Jesús iba a volver porque Pedro se iba, dejaba de cuidar a las ovejas allí en Roma. Pedro fue fiel al llamamiento de Dios. Pedro le dijo, pastorea mis ovejas, y Pedro es lo que estaba haciendo, pastorear las ovejas. Eso es lo primero que vemos, el corazón pastoral de Pedro. La segunda cosa que vemos en este versículo es que tenía amor por las personas. ¿Sabéis, hermano? Es imposible, desde cualquier punto de vista, imposible que una persona se ponga a hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros sin las comunidades que hoy en día, sin trenes, sin autobuses, sin coches, sin motos, sin patines. Es imposible que uno se ponga a hacer kilómetros por ahora. Pedro se puso a visitar a la gente, ahí a las casas, a ver a los hermanos por amor. Porque tú no puedes hacer kilómetros y kilómetros y hacer un montón de sitios, de ir un montón de sitios, si tú no amas a la persona. Y Pedro amaba a la gente, por eso se va, con ese corazón pastoral, por eso va a la gente, a los nuevos convertidos, a los que habían salido esparcidos por la persecución, a preocuparse por ellos, a ver cómo estaban. Solamente una persona que tiene amor es capaz de hacer eso. Y la tercera cosa que vemos es que seguro tengo la convicción de que en esa visita Pedro hacía como mínimo tres cosas. La primera era escuchar cómo estaba. Escuchar, porque tú entrabas en la casa, tú estabas allí, gente que se había convertido, o hermanos que habían salido de Jerusalén, tú te sientas, alguien te tienes un vaso de agua, Pedro lo diría, pues dame un vaso de agua. Está ahí, y estoy seguro que Pedro escuchaba las historias, escuchaba de la persecución, de los problemas que tuvieron, escuchaba alguna de las conversiones. Yo conocía a Cristo a través de Felipe o a través de esto o de fulanito. Pedro estaba escuchando los problemas y las situaciones de los demás. ¿Sabéis, hermano? Cuando la gente sufre hay que escuchar. A veces vamos con nuestro, permitidme esta expresión, con nuestro rollo por delante, con nuestras ideas por delante, y no nos paramos a pensar, no nos paramos a escuchar el problema de las dificultades de los demás. A veces vamos con nuestro sermón preparado, nuestros 4 versículos preparados,
con nuestras lecciones espirituales a los demás sobre cómo tienen que afrontar los problemas, cómo Dios te va a ayudar, pero no somos capaces de escuchar el corazón de la gente. Alguien dijo una vez, yo quiero hablar contigo. Y le dijo, yo estoy dispuesto a hablar contigo, pero tú estás dispuesto a escuchar. Tenemos que estar dispuestos a escuchar. ¿Sabes? Tenemos un problema con escuchar, no sabemos escuchar. Digamos, en mi propia experiencia, la mayoría de la gente no sabe escuchar. Tú empiezas a contar, mira la realidad, tú empiezas a hablar y tú empiezas a decir, y te has contado, por ejemplo, hablando de los nietos, y te has contado diciendo, mira, con mi nieto y tal y tal, y de pronto la persona con la que tú estás hablando empieza a hablar de su nieto, y tú estás hablando de tu nieto, pero la otra persona empieza a hablar de su nieto, y se lleva toda la conversación hablando de su nieto, y tú dices, pero si no estamos hablando de mi nieto, ¿cómo que estamos hablando ahora de tu nieto? Esto es así. Entonces, empezamos o te cuenta un problema, te dice, mira, tengo una enfermedad, y tú le cuentas con todo tu amor, o todo tu, mira, yo vamos a ver esto, y de pronto la otra persona te dice, pues sí, y yo tengo un sobrino, tengo un tito que ha hecho, y tú dices, pero no estamos hablando de mí. Ahora como estamos hablando de otra persona, y te cambian la conversación, y en vez de escucharte, hablan ellos. Eso a vosotros no ha ocurrido nunca, aquí nunca se hace, pero en muchos sitios se hace. Tenemos que aprender a escuchar, sobre todo en momentos de problemas, sobre todo en momentos donde una persona está pasando mal, sin dar sermón, sin meter miedo, sin decir, no, yo tengo aquí un ruidito, pues yo conocí uno que empezó con ruidito y murió. Pero con decir eso, es que somos así, agravamos las cosas. Tenemos que aprender a escuchar, porque las personas necesitamos hablar. Y sobre todo en momentos de problemas, en momentos de enfermedades, en momentos de soledad, tenemos que aprender a escuchar. Y estoy seguro que Pedro lo primero que hacía con ese corazón pastoral que tenía era escuchar los problemas de los demás. La segunda cosa que estoy convencido que Pedro hacía era orar por Dios. Cuando tú estás con una familia que ha salido de Jerusalén, que lo ha perdido todo, o con alguien que ha conocido a Cristo en Samaria, pero estoy seguro que Pedro, vamos a darnos la mano, vamos a poner las rodillas, da igual como sea, y vamos a orar. Yo estoy seguro que Pedro oraba con la familia, oraba con esa persona, oraba con ese chico, esa mujer que había conocido a Cristo, y oraba con ellos. Y la tercera cosa que hacía Pedro, estoy convencido de eso, era la enseñanza. Seguro que les enseñaba. Seguro que les decía, pues mira, Jesús decía esto. Pues mira, un día yo estaba con Jesús y Jesús estaba diciendo esto, y les enseñaba, les hablaba de Jesús. Les enfocaba, como hemos visto hoy, mirando hacia Cristo. Les enfocaba acerca de Cristo, o les hablaba, le contaba pasajes del Antiguo Testamento, de cosas que ocurrían, o cosas que habían ocurrido con los apóstoles. Estoy seguro que había un tiempo de enseñanza, donde Pedro se preocupaba para edificar, para animar, para levantar a esos hermanos que estaban pasando los problemas. Así que estoy convencido que Pedro tenía la capacidad de escuchar. Estoy convencido que Pedro oraba con ellos, y estoy convencido que Pedro les enseñaba. Y además, no solamente iba Pedro solo. Mirad lo que dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas. Aquí está hablando de los viajes misioneros de los apóstoles. Y Pablo está diciendo, no tenemos derecho, yo no tengo derecho de llevar a una mujer en los viajes misioneros. Y ahora que está diciendo, los apóstoles en los viajes misioneros llevaban a su esposa. Los hermanos del Señor también. Y Cefas. No está diciendo aquí el apóstol Pablo que en todos los viajes misioneros fuese la esposa de Cefas, pero sí está diciendo que en muchos de esos viajes misioneros iban la esposa de Cefas. ¿Cómo se llama la mujer de Pedro? Ni idea. ¿De qué color eran los ojos de la mujer de Pedro? Ni idea. ¿Cómo llegó a conocer la mujer de Pedro a Cristo? Supongo que a través de Pedro o de Andrés, pero tampoco lo sabemos. El caso es que sí sabemos que esta mujer
acompañaba a Pedro en los viajes misioneros. Pero pues es una contradicción con cierta enseñanza que nos habla de que Pedro fue el primer papa y nos dice que los hombres de Dios no se pueden casar. Es una contradicción tremenda, porque Pedro estuvo casado. Y en los viajes misioneros Pedro iba acompañado. A veces, hermano, resulta que yo he conocido tristemente, matrimonios unidos en el Señor, o sea, separados, divorciados, porque el marido nada más que sabía viajar, y su esposa en casa. He conocido más de uno, y más de dos, y más de tres. Y os voy a decir una cosa, no es porque esta mujer fuese carnal, esta mujer fuese carnal, eran mujeres que amaban profundamente al Señor. Yo recuerdo una hermana que me decía, llorando a mí, como decía, si yo lo quiero, pero es que nunca está conmigo, es que nunca está, siempre está viajando, predicando, yendo a otros lugares, haciendo campaña, yendo a iglesias, está viajando a otros países, pero y sus hijos y sus hijos, los grandes abandonados. Cuidado con eso, porque a veces pensamos que el ministerio, servir al Señor, es darse por completo, hacer cosas. Pero te digo una cosa, si estamos sirviendo al Señor, estamos trabajando para el Señor, estamos viajando para el Señor, y yo descuido a mi familia, yo no estoy sirviendo al Señor, estoy haciendo lo malo. Yo no puedo ganar un mundo y perder a mi familia. Yo no puedo hacer que la gente pueda conocer a Cristo y perder a mi familia. Mi responsabilidad fundamental, la prioridad, es mi familia. Es mi esposa, o mi esposo, si es al revés, si el ministerio lo tiene ella, y mis hijos. Si yo me entrego por completo a la obra de Dios, me quedo de tal manera, viajo de tal manera, hago las cosas de tal manera que no estoy tiempo con mi esposa y con mis hijos, estoy haciéndole un favor a Dios. Y no estoy haciendo la voluntad. Porque ¿de qué me sirve ganar personas, ganar alma, si pierdo lo más importante? Y vuelvo a decir, estas hermanas que yo te digo, estas mujeres que yo te digo, no eran carnales, no eran mujeres, eran mujeres espirituales, pero estaban pagando un precio enorme. Estaban pagando un precio enorme porque su nunca tenían. Y cuando el marido venía de sus viajes, recuerdo que una de las veces que me quedé hablando, me decía, cuando el marido viene a lo que viene. Cuando el marido viene a lo que viene. Está todo el día y se va. ¿Qué pasó con esta familia? Se divorciaron. Y por cierto, al cabo de un tiempo él dejó el ministerio. Es que no podía. Dejó el ministerio porque ya no podía continuar. Y ha pasado varias veces. Cuidado. Lo más importante que tienes es tu familia. ¿Cuántas veces lo voy a repetir? ¿Cuántas veces lo habré repetido? ¿Cuántas veces lo repetiré? Lo más importante que tienes es tu familia. Tienes que cuidar a tu familia. Tienes que cuidar a tu cónyuge. Si tú vas a estar sirviendo, haciendo cosas, y no vas a estar con tu cónyuge, no estás haciendo el plan de Dios. Estás haciendo un soberano plan, que es diferente. Y al contrario, si tú, mujer, estás sirviendo al Señor y te reúnes con un montón de gente, y no estás teniendo tiempo con tu cónyuge, no lo estás haciendo. ¿Tenemos que seguir al Señor? Sí, 100%, 120, 150. Lo más hermoso que tenemos en esta vida es servir al Señor. No lo olvides nunca, pero no a costa de perder a tu cónyuge y de perder a tus hijos. Como aquel hijo que vi un día en un campamento de familia, que alguna vez lo he contado, un campamento de adolescentes, mejor dicho, estaba yo de conferenciante, y cuando terminó el sábado el campamento, estaba a las 11:05, venían los padres a recoger a los adolescentes, y yo recuerdo que venía un pastor que era el padre de un adolescente, venía el pastor, el hijo aquí con las manos, con los brazos levantados, bien mi padre, y el hijo con mucha ilusión. Ese hijo, por cierto, durante esa semana me había contado algunos problemas. Me había contado, mi padre, lo mismo que he dicho antes, mi padre nunca está conmigo. Mi padre nunca está conmigo. Mi padre es el pastor de la iglesia. Mi padre juega que con otros hijos que conmigo. Fíjate, está con más gente que conmigo. Me decía su hijo contra su mano. Claro, cuando llega el sábado y viene el padre del pueblo, yo estaba atento, estaba mirando, yo conocía al padre también, y estaba mirando, y cuando llega, el mismo así, esperando que venga el padre. Y había también una familia, otro adolescente que estaba con sus padres de la misma iglesia,
Y llega el pastor, llega y en vez de saludar a su hijo, darle un abrazo a su hijo, se fue a la otra adolescente. Al otro adolescente le dio un abrazo, al otro adolescente, primero que a su propio hijo. Y yo estaba mirando y dije, no lo puedo creer, no me lo puedo creer, pero ¿qué hombre no se da cuenta? Y el hijo aquí, con una cara de pobrecito, se le puso una cara, le dice, mira, no, es más importante que yo. ¿Qué ocurrió con ese chaval? Que al cabo de un tiempo dejó la obra de Dios, o sea, dejó de andar el camino de Dios. Después me enteré que murió, pero pagó un precio. ¿Qué ocurre con estas cosas, hermanos? Pues que tenemos que tener cuidado, tenemos que servir al Señor, tenemos que trabajar para el Señor, efectivamente, pero no descuides lo más importante que tienes, que es tu familia. Así que claro que estoy convencido que Pedro cuando iba a esas casas, lo hacía con un corazón pastoral, tenía amor por las personas y estoy convencido que escuchaba con atención, que oraba con ellos y que les enseñaba la palabra, les enseñaba, y seguramente en muchos de esos sitios iba con su propia esposa. Y ahora me dice también que visitaba a los santos. Dice, aconteció que Pedro visitando a todos, visitando a los santos. Esto es interesante. Visitando a los santos. Dice el versículo 13 del capítulo 9, versículo 13 de este mismo capítulo. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos, a Jerusalén. Es la primera vez en el libro de los Hechos, que aparece la palabra santos. Después, en las cartas aparece mucho. Jesús habla mucho acerca de los santos, pero es la primera vez en este libro de los Hechos que, y a través de la boca de Ananías, que se pronuncia y nos dice a los creyentes santos. En el versículo de este mismo capítulo, versículo 41 dice, y él dándole la mano, la levantó, y entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva, que lo veremos la semana que viene, a los santos y el versículo que estamos leyendo. En 3 ocasiones en este capítulo 9 nos habla de los santos, siendo Ananías, como he dicho, el primero que menciona la palabra santo en el libro de los Hechos. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo, como todos sabéis, significa, en el griego es ágios, y significa apartado, diferente. Es decir, un santo no es algo que tenga un halo redondo en la cabeza, no es algo que esté siempre iluminado, resplandeciente, como lo pintan muchos de los pintores. Un santo no es alguien que nunca haga nada malo, que nunca peque. Eso no es. El único que nunca ha pecado es Cristo. Es el único que no ha pecado, es el único santo que podemos definir como eso, como que nunca ha pecado. La Biblia nos dice que un santo es una persona que ha sido separado, apartado, que es diferente de los demás, apartado para el Señor. Es decir, cuando nos hemos convertido, cuando hemos creído en Cristo, hemos sido apartados para el Señor. Como era el templo. ¿Por qué el templo era santo? Porque había sido separado, había sido apartado, porque era diferente para el Señor. ¿Por qué los sacerdotes y los levitas eran santos? Porque habían sido apartados para el Señor. ¿Por qué el domingo es un día santo? Porque el domingo es un día apartado para el Señor. Es decir, un santo es alguien que ha sido apartado para Él. Ha sido apartado para el Señor. Nosotros, tú y yo, hermanos y hermanas, no lo olvides, por favor, no lo olvides. Desde el día en que tú creíste en Cristo, tú has sido apartado para Cristo. Apartado, eres diferente a los demás, no eres igual. El problema de muchas veces que tenemos hoy en día los creyentes es que queremos igual que la gente. El problema que tenemos las iglesias es que queremos igual que el mundo. Hacemos las mismas cosas que el mundo para atraer al mundo, para que vengan. Nos vestimos igual, hacemos la misma cosa, la misma filosofía que el mundo. Cuando somos santos, estamos apartados, somos diferentes. A mí lo que me cautivó de la iglesia, a mí lo que me sorprendió de la iglesia cuando yo fui la primera vez y posteriormente fue que yo encontré un mundo completamente diferente. Encontré una gente completamente diferente. Encontré un grupo completamente diferente. Encontré gente que se me iba, que yo no acababa de entenderlo, porque yo estaba acostumbrado a lo que veía en el mundo, pero no lo que vi en la iglesia. Y me cautivó lo que vi en la iglesia, porque era gente diferente, apartadas para el Señor. Eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Los santos estamos apartados para el Señor.
de la sociedad en la que estamos, o deberíamos ser diferentes. Estamos apartados de Dios, hermanos y hermanas, para siempre. Tenemos el sello de Dios. Tenemos el sello del Espíritu Santo. El Señor nos ha dicho, para acá, en mis filas, conmigo, para siempre. Para siempre. Hasta que el Señor venga, o hasta que nos toque a nosotros y a su presencia, estamos apartados. Nos ha cogido como cogió a David detrás de las ovejas, nos ha apartado a nosotros como cogió a Moisés, nos ha apartado a nosotros para su obra. ¡Para siempre! Aquí no hay descanso. Los santos no somos santos los domingos y después vivimos como nos da la gana. Los santos no somos santos en un día especial. Nos ha apartado para siempre todos los días. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Hemos sido apartados para el Señor. Somos diferentes todos los días. Somos diferentes los domingos, somos diferentes los lunes, somos diferentes en la iglesia, somos diferentes del trabajo, somos diferentes en la universidad, somos diferentes, hermano. ¿Cuándo vamos a entenderlo? Somos diferentes de la gente. Con otras prioridades, con otra cosmovisión, con otro entendimiento, con otra filosofía, con otra manera de ver las cosas. Somos diferentes. ¿Por qué queremos ir igual que el mundo? Si eso no atrae. Si lo que atrae es realmente lo diferente. Lo que me atrajo a mí fue el cristianismo diferente, la gente diferente. Somos diferentes. Estamos apartados de Dios para siempre. Estamos apartados por el Espíritu Santo todos los días. Todos los días. Y estamos apartados para servir. Estamos apartados para servir. ¿Qué se hacía en el templo? Adorarlo y servirle. ¿Qué hacían los levitas y los sacerdotes? Adorarlo. ¿Qué hacemos los domingos? Adorarlo, servirle. Nuestra vida, hermanos y hermanas, es una vida de servicio. El creyente que no entiende lo que es el servicio, no entiende nada. El creyente que no entiende lo que es darse por completo al Señor, no entiende el ABC del Evangelio. El creyente está apartado para servirle, efectivamente está apartado para adorarle también, evidentemente. Estamos apartados para adorarle y estamos apartados para servirle. Así que fíjate que los santos somos diferentes. Tú eres diferente. Estamos apartados por el Señor, para Él, por Él, con Él, para su gloria. Apartados para Él. Y ahora que dice el texto que Pedro visitó la ciudad de Lida. En el Antiguo Testamento esta ciudad se conocía como Lot, pero no confundí con la ciudad de Lot, de T, sino terminado en T, con Lot. Estaba situada a 48 kilómetros al noroeste de Jerusalén y a 16 kilómetros al sur de Jope. Era una ciudad importante, muy importante, una ciudad comercial. De hecho, sí que esa ciudad hoy día no, está ahí, y tiene un pequeño aeropuerto incluso. Pedro fue a visitar a la ciudad de Lida. Y fijaros que dice que halló a uno que se llamaba Eneas, versículo 33, halló a uno que se llamaba Eneas. Y el texto nos dice dos cosas muy importantes de este hombre. Nos dice, halló allí a uno que se llamaba Eneas que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Nos dice dos cosas importantes. La primera que nos dice es que este hombre era paralítico. La segunda que nos dice es que se llevó 8 años de paralítico. 8 años. ¿Cómo llegó este hombre a ser paralítico? Ni idea. No sabemos si se cayó, tuvo una enfermedad, no sabemos. Se llevó 8 años paralítico. ¿Tú sabes lo que son 8 años paralítico? En una cama. 8 años son 96 meses. 8 años son 417 semanas. 8 años son 2.920 días. 8 años son 70.080 horas. Y todo ese tiempo estuvo Eneas en la cama. Todo ese tiempo estuvo Eneas en la cama. Permíteme decirte, para resumir, con una sola palabra lo que este hombre estaba sintiendo. Yo me pongo a la piel de este hombre durante 8 años sin poder moverme en la cama. Y yo no sé tú, pero yo estaría desesperado, como la canción. Yo estaría desesperado. 8 años en una cárcel, en una cama,
sin poder moverlo. La situación de este enfermo era desesperada. Posiblemente, no solamente desesperada para él, desesperada para la familia. Es esa famosa que decimos, ¿quién cuida al que cuida? ¿Quién cuida al que cuida? Hay auténticas tragedias, hermanos. Hay gente que está en la cama, postrados en la cama, y están mal, pero el que lo cuidan también acaba mal, porque son un día y otro día y otro día y otro día, y seguramente los familiares, los amigos, la gente que estaba al lado de Eneas también estaban desesperados. Eneas no podía caminar, durante 8 años no pudo caminar. Eneas no podía ducharse, no podía lavarse. Eneas no podía comer, le tenían que dar comida. Eneas no podía vestirse, lo tenían que vestir. Eneas no podía hacer sus necesidades, tenían que ayudarle a hacer sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabéis cuál era el mundo de Eneas? ¿Sabéis cuál era el mundo de Eneas, la realidad de Eneas en esos días? Su cama, su casa y el techo. Su cama, su habitación, la habitación donde estaba, no sabemos si tenía ventana, si no tenía ventana, y el techo. Esa era su realidad durante 8 años. Y la gente que estaba alrededor, que lo visitaba, entraba, hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Le daba de comer, lo lavaba. Esa era su realidad, 8 años en la cama, mirando al techo. Y una habitación pequeña. 8 años de su vida. Ese era su mundo. David sabía lo que era la desesperación también, lo sabía muy bien. Mirad lo que dice en el Salmo 40, versículo 1 y 2. Salmo 40, versículo 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Fíjate que dice, pacientemente esperé a Jehová, dice David, pacientemente esperé. Y Dios se inclinó a mí. Después de ser paciente, Dios se inclinó a mí. Yo estaba esperando que Dios me hablara, estaba esperando que Dios viera, y en su momento Dios me habló, se inclinó y oyó mi clamor, oyó lo que yo estaba diciendo. Y me hizo sacar del pozo de que estaba viendo. Dice, el texto es muy enfático, le está diciendo, del pozo de la desesperación, hermano. Del pozo de la desesperación. David estaba desesperado. Estaba pasando como un lago cenagoso, como en un barro, como en un sitio, ahí estaba, no sabemos cuánto tiempo estuvo David ahí, y ahí clamando y orando, desesperado. Y el Señor lo escuchó. Y se puso mis pies sobre peña y enderezó mi paso. Lo sacó de ese lodo cenagoso y lo puso ahí, en la peña. David pasó por la desesperación. La mujer con flujo de sangre, recordáis, pasó por la desesperación. Estaba desesperada la mujer de flujo de sangre. 12 años viendo a los médicos, 12 años que se gastó todo lo que tenía, 12 años que era impura, 12 años que la gente se apartaba de ella, 12 años que su vida fue un infierno, 12 años. Hasta que aquel día se hizo la valiente y por fe entró entre la gente, llegó a donde estaba Jesús y tocó en la borda de su vestido, tocó una parte de su vestido. Y aquella enfermedad se le quitó, desesperada. Y de pura desesperación fue a un montón de sitios y se dejó el dinero en ningún lugar. Tuvo que ir a Jesús en su momento de desesperación. ¿Cuántas veces estamos desesperados, hermano? ¿Y a quién vamos? ¿A quién vamos cuando estamos desesperados? ¿A quién vamos cuando estamos en la cama mirando el techo, sin poder movernos, hechos polvos, tristes? Como decía hoy Connie con los ojos, estos ojos que Dios nos ha dado, que son diferentes a los animales. Estos son mirando hechos tristes, la cara triste, el corazón triste, el alma triste. ¿A quién vamos cuando estamos desesperados? ¿A quién acudimos cuando estamos desesperados? David fue a Jesús, a Dios. La mujer fue a Jesús, a Dios. ¿A quién vamos cuando estamos desesperados? Porque todos pasamos por momentos de desesperación. Te lo voy a ilustrar. Todos en un momento dado, yo no, pero todo el momento hacemos así y nos tiramos de los pelos. Estamos desesperados. Nos tiramos de los pelos y estamos hechos polvos. Este paralítico estaba también desesperado. 8 años.
8 años en la cama, sin moverse. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Versículo 34. Eneas, Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Me encanta, me encanta, me encanta. Fijaros que lo primero que hace Pedro es llamarlo por su nombre, Eneas. Eneas. Parece que su nombre significa digno de alabanza o el que merece ser alabado. Es un nombre bonito, o el digno de alabanza o el que merece ser alabado. No sabemos nada más de Eneas, no sabemos nada antes y no sabemos nada después. Es la única vez que aparece Eneas. Ya está, no aparece nunca más en la Biblia. Y la única vez que aparece Eneas, el hombre que es digno de alabanza. No sabemos su vida, no sabemos nada acerca de él. Pero Pedro lo llama por su nombre, Eneas. Pedro entra, está en la cama, paralítico. Eneas, me encanta. Porque vemos que Pedro lo llama por su nombre. Qué importante es el nombre. Qué importante es el nombre. Como aquel hombre que se subió a un sicomoro, aquel hombre bajito, aquel hombre publicano, aquel hombre que se estaba aprovechando de la pobreza de los demás, del dinero de los demás, que era inmensamente rico, y se sube a ese árbol y ve a Jesús pasando y dice Jesús, Zaqueo, Zaqueo, me conoce, Zaqueo, ¿cómo sabía Jesús? ¿Cómo Jesús lo sabía? Zaqueo, baja, que me voy contigo a comer, Zaqueo, así que prepara aquí la comida, me voy contigo, Zaqueo. Lo llamó por su nombre. Me encanta este Jesús nuestro. No le dijo, ¿tú cómo te llamas? Me llamo Zaqueo. Pues. No. Sabía quién era. Como sabía Moisés, y lo llama Moisés. Abraham. O sea, ¿os recordáis el día que Jesús resucitó? Y está allí la mujer. Y Jesús aparece a la mujer. Y una mujer dice, maestro. Y Jesús le dice, María. Y le llama María. A la María Magdalena, María. Y le dice por su nombre. Este es lo que es, este es Jesús nuestro. Jesús conoce tu nombre. Jesús conoce tu idiosincrasia. Jesús conoce tu personalidad. Jesús conoce quién eres por dentro. Jesús conoce todo lo que tú eres, lo bueno y lo malo, y te conoce por su nombre. Eres su oveja, y el buen pastor conoce el nombre de las ovejas. Tú no pasas desapercibido, tú no eres un número, tú no eres alguien impersonal, tú eres un hijo de Dios, tú eres una oveja de Él, y Él conoce tu nombre, y sabe quién eres. Y Pedro le dice, Eneas, y dice, Eneas, Jesucristo te sana. Es interesante porque Eneas hace lo mismo que hizo con el paralítico, ¿lo acordáis? En el paralítico le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, le dijo al paralítico en el capítulo 3. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí le dice, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. No dijo, en mi nombre, en el nombre de Pedro, levántate. No lo dijo. No dijo, en mi autoridad, levántate. Tampoco dijo en mi autoridad. No dijo, en mi poder. No dijo, yo soy el que te sana. Tampoco lo dijo. Dijo, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. No yo. Es Jesucristo quien te sana. El medio fue Cristo, el medicamento fue la fe. El medio fue Cristo, el medicamento fue la fe. Tanto de Pedro, por supuesto, como de ese hombre que recibió la sanidad por completo el Señor le dio. Y fijaros que Pedro dice, levántate. Wow, eso es tremendo. Levántate. Y déjame preguntarte en esta mañana, a la 1 de la tarde, déjame preguntarte, ¿de qué tienes que levantar? ¿De qué tienes que levantar? ¿En qué situación personal estás? ¿Necesitas levantarte de algo? Yo te voy a decir, levántate de tus miedos, ese miedo que te amenaza, ese miedo que no sabes controlar, ese miedo que te viene cada cierto tiempo, que no puedes controlar, ese miedo que está a lo que sea. ¡Levántate!
de ese miedo y con la ayuda de Dios vence ese miedo que de alguna forma cada cierto tiempo, como las horas, está moviendo a tu vida. Levántate de tus complejos, de tus complejos. ¿Sabéis cuántos hombres y mujeres y adolescentes y niños tienen complejos? Y nosotros pensamos que los creyentes no tenemos complejos. Tengo que decir que no. Los creyentes tenemos muchos complejos también. Complejos físicos, complejos de que yo no tengo cultura, complejos de que yo no sé hablar, complejos de que tengo un montón de manchas en la cara, complejos de que cualquier persona hace las cosas mejor que yo. Tenemos complejos, tenemos síndromes por dentro, estamos acomplejados de muchas cosas. Quítate los complejos, porque Dios es el que hace la obra en tu vida. Y es la cosa que hace. ¿Cuántas veces he visto gente maravillosa, preciosa, con un alma limpia, con personas que aman profundamente al Señor y se ven a sí mismos como tortugas, se ven a sí mismos como los más feos, se ven a sí mismos como que no valen nada y son hermosísimos, tienen una belleza espiritual tremenda y están llenos de complejos, que no soy guapo, que no soy feo, que yo soy gordo, que soy delgado, que esto, que no sé. ¿Cuántos complejos tenemos? El Señor hace su obra en tu vida. Quítate los complejos. Tú eres un príncipe delante de Dios. Una princesa. Y lo más maravilloso de todo es que no solamente eres un príncipe o una princesa, es que eres hijo de Dios. Así que levántate de tus miedos, levántate de tus complejos, levántate de tu desesperación. Todos los que estamos aquí, hay momentos en que estamos desesperados. Todos. Hay momentos que estamos y no sabemos por dónde mirar. No sabemos qué hacer. Estamos desesperados. Levántate de eso. Levántate de tus derrotas. Levántate, y está bien que te sientas derrotado. Está bien que te creas que eres el último de la fila. Está bien que te creas que eres el último modo de todo. Está bien desacostumbrarte a estar tirado al suelo. Levántate de la derrota, porque en Cristo tienes la victoria. Levántate de la derrota. Levántate de tus tristezas. ¿Sabéis, hermanos? Hay cristianos que viven en la tristeza de vez en cuando, y es normal. Hoy estaba hablando con Pablo y estábamos hablando de llorar. Y le estaba diciendo a Pablo que se nos ha educado a muchos hombres, se nos ha educado a no llorar. Se nos ha dicho que los hombres no lloran. Los hombres, mi padre a mí me decía, no me lo decía siempre mi padre, los hombres no lloran. No solamente lloran las mujeres y los que se hacían en el tiempo de la ciudad de enfrente. Los hombres no lloran. Y que en España hemos sido muchas generaciones, en Latinoamérica igual, en muchos países hispanoamericanos, los hombres no lloran. Y tú dices, los hombres no podemos decir, estoy pasando mal, porque yo soy fuerte, soy un hombre, soy un macho, yo no puedo decir eso. Pues, tengo que decirte una cosa. Jesús lloró. Fíjate. Jesús lloró. Si Jesús lloró, ¿cómo no voy a llorar yo? ¿Cómo no vas a llorar tú, querido hombre? Si Jesús lloró y lloró, ¿cómo no vamos a llorar los hombres? ¿Cómo no vamos a decir nuestros sentimientos, nuestras emociones? Muchas veces estamos ahí y nos callamos porque no queremos mostrar nuestra vulnerabilidad. Las mujeres sí, porque son más inferiores, porque Dios las ha hecho así. Pero si somos iguales, la sangre es la misma, los sentimientos son lo mismo, las emociones son lo mismo, es como nos han educado. Los hombres de verdad lloran. Déjame decir, los hombres de verdad lloran. Los hombres falsos, lo que se han enseñado a los hombres de verdad, lloran. Como Jesús lloró. Levántate de tus tristezas. Levántate de esos momentos que estás viviendo. Proverbios capítulo 24, versículo 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Porque 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse el justo. Hay una historia preciosa de Churchill. A
Churchill lo invitaron a dar una disertación, una conferencia en un instituto. Y llegó al instituto, entró en la clase, en el instituto, una conferencia de por lo menos 20 minutos, media hora. Llegó allí y le dijo a los estudiantes: cuando os caigáis, os levantáis. La segunda vez: cuando os caigáis, os levantáis. La tercera vez: cuando os caigáis, os levantáis. Y se fue. Esa fue la conferencia. Yo no entiendo esto. Cuando te le caiga, cuando te derrote, te vuelves a levantar. Si 7 veces cae mucho, 7 veces se levanta. Y Churchill estaba diciendo: os vais a caer, os vais a caer, os vais a tropezar, alguien os tirará, os caéis vosotros. Pero cuando te tires, cuando te sientas derrotado, levántate, levántate. Esa fue la enseñanza, no hablar. Y se acabó, y los que estaban allí, pues esa lección quedó grabada, un pocas palabras, con un gran mensaje. Cuando te caigas, cuando te sientas derrotado, cuando tropieces, levántate. Vuelves a caer y vuelves a caer. Esa es la vida. Y en el Señor nos vamos a caer, pero el Señor nos va a dar la fuerza también para levantarnos y levantarnos de esa caída que hemos podido tener. Hermanos, tenemos que aprender a levantarnos y tenemos que aprender, como dice aquí también. Esto es interesante porque es sorprendente lo que dice. Pues Pedro dice: Jesucristo te salva, levántate. Y ahora le dice algo que es sorprendente: y haz tu cama. Eso sí que me llama la atención. Y haz tu cama. Eso a mí lo mundo. Y haz tu cama. Y dice tú: pero si 8 años, ahí, y lo primero que dice que haga su cama, pues lo que hace. Que por cierto, vosotros también lo dice en otra ocasión. Levántate y haz tu cama. Es curioso, es como si dijera: el tiempo ha estado ahí, pero tu vida continúa. Sigues haciendo las cosas, tu acto continúa. No te quedes ahí, haz tu cama, porque es el principio de una nueva vida. Es el principio de un nuevo comienzo. Haz tu cama y empieza a vivir. Y empieza a hacer las cosas. Haz tu cama que antes te lo tenías que hacer a ti. Ahora tú puedes hacer tu cama. ¿Qué camas tienes? A ti te he preguntado antes de qué tienes que levantarte. Y te voy a preguntar ahora: ¿qué camas tienes que hacer tú? ¿Qué camas tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Quizás tienes que hablar con alguien, esa es la cama que tienes que hacer. Quizás tienes una conversación pendiente con alguien que no quieres hacer. Y pasan las semanas, los meses, y tienes esa conversación pendiente con alguien, pero un día tarde o temprano tienes que hablar. A lo mejor tú también ya vas sin duda que hagas la cama de esa conversación y hables con la persona que tienes que hablar. A lo mejor tienes una cama pendiente, la cama pendiente es perdonar a alguien. Y puedes decir: que no me da la gana de perdonarlo, que no me da la gana de perdonar, que me ha hecho daño, Bueno, puedes seguir así toda tu vida, pero en algún momento tendrás que hacer la cama. En algún momento tendrás que decir: Señor, ayúdame a perdonar. Yo no puedo, pero tú sí puedes hacer que lo perdones. Quizás la cama que tienes que hacer es perdonar a alguien que te ha hecho daño. Quizás la cama que tienes que hacer es reconocer tu pecado delante de alguien y ir a una persona y decirle: perdóname porque aquel día, en aquel momento, en aquello, yo pequé. Hablé mal de ti, te puso por la nube, lo que sea. Te traicioné, lo que sea. Me defraudaste, lo que sea. Quizá tienes esa conversación, esa actitud de estar con la persona y reconocer tu pecado delante de él. Qué difícil es reconocer el pecado de uno. Qué difícil es. Siempre son los demás los causan. Son siempre los malos, la única son los demás siempre. Qué difícil es reconocer que uno es el camino de la mano. Quizás tengas que hacer tu cama y reconocer eso delante de Dios. Quizás tengas que hacer tu cama y devolver algo que robaste hace un montón de tiempo. Y tengas que devolver lo que quitaste que no es tuyo. Quizás tienes que hacer la cama y decirle a alguien que le has mentido, decirle: te mentí. Y pedirle perdón. Yo qué sé, hay tantas cosas en las que podemos hacer la cama nosotros
para empezar un nuevo comienzo, para tener un nuevo comienzo, para seguir hacia adelante. Y fijaros que dice, y enseguida se levantó. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. El verbo griego que aquí se traduce enseguida es así. O sea, no hubo un lapso de tiempo, no hubo un 20 minutos, una hora, 2 días, no. ¡Pum! Enseguida se levantó. Enseguida, cuando dijo eso Pedro, con la autoridad de Cristo, enseguida se levantó. ¿Y qué ocurrió después de esto? ¿Qué ocurrió después de este milagro? Que todos los que vieron el milagro se convirtieron. Dice el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Digamos que las noticias de este milagro llegaron también a Sarón, a otra ciudad cercana. Llegaron a Sarón y hubo conversiones de la gente que estaba allí en Lida y la gente que también escuchaban en Sarón. Hubo conversión. ¿Qué significa conversión? La conversión. Pues la palabra griega que nos habla de la conversión significa dar la vuelta. La conversión es dar la vuelta. Le hemos dado la espalda a Dios, le hemos dado la espalda a Dios, no queremos saber nada con Dios, nos convertimos y damos la vuelta y nos ponemos otra vez delante de Dios. Nos volvemos a Él, regresamos a Él. Ya no le damos la espalda a Dios, no estamos cara a cara como Moisés, estamos cara a cara con Dios. Eso es la conversión. Eso es lo que pasó con esta gente, con estos hombres y mujeres que vieron ese milagro o escucharon ese milagro. Se convirtieron. Déjame decirte que la conversión bíblica tiene 2 cosas que son indispensables. La conversión bíblica tiene 2 ingredientes que son indispensables. Sin esos 2 ingredientes no hay conversión. La conversión siempre tiene el arrepentimiento y la fe. Si no hay arrepentimiento y no hay fe, no hay conversión. Si solamente hay arrepentimiento, pero sigo haciendo lo que me da la gana, no hay ese arrepentimiento. Si solamente digo que tengo fe y vivo como me da la gana, no es tener fe. Realmente cuando una persona se convierte es porque se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo. Esa es la conversión. Me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de los dardos que le lanza al corazón de Dios, me arrepiento de lo malo que soy por dentro, de mi pecado, me arrepiento y tengo fe en Cristo, que ha muerto en mi lugar, en la cruz. Si uno no entiende lo que es el arrepentimiento y uno no deposita su fe en Cristo, no hay conversión. Van por un lado. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Creer, arrepentir mi pecado y como consecuencia creo en Cristo. Eso es los 2 aspectos inseparables de lo que es la conversión. Arrepentir. El problema hoy en día es que hay mucha gente que viene a las iglesias, mucha gente que dice que cree en Cristo, pero en realidad no se arrepiente. En realidad no se han arrepentido. No, siguen ellos entronizados en su mente, siguen siendo ellos el rey, siguen siendo el rey de su vida y no Cristo en sus vidas. Déjame decir también que la conversión bíblica siempre es producida por el Espíritu Santo. La conversión bíblica siempre tiene 2 aspectos, el arrepentimiento y la fe. Y la conversión bíblica siempre es producida por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, hermano. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. No es el hombre. Escucha, si hay hombres, predicadores, mujeres que dicen tú te has convertido por mi predicación, por mis palabras, por mis oraciones, eso ayuda, claro que ayuda, una oración siempre ayuda a que la gente se convierta. Un hombre que predica del poder de Dios hay que dar gracias a Dios por esa predicación, por ese hombre. Pero ningún hombre es salvo. Ningún hombre es salvo. Ningún hombre justifica a nadie. Ningún hombre redime a nadie. Ningún hombre lleva a la persona a los pies de Cristo. Solamente somos salvos a través de la obra preciosa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Ningún hombre tiene esa capacidad. Por mucha oratoria que tenga, por mucho doctorado que tenga, por mucho conocimiento que tenga, ningún hombre, ninguna mujer, ningún cantante, ningún predicador, nadie tiene la habilidad, el conocimiento, la capacidad de hacer que la persona se convierta. Solamente el Espíritu Santo produce convicción de pecado. Por eso a veces viene a hablar con una persona, hablas de Cristo y de pronto lo dice, ¿qué te pasa? El Espíritu Santo está actuando. El Espíritu está obrando, está tocando el corazón de esa persona. Somos salvos por la obra preciosa
del Espíritu Santo. Pero lo vuelvo a repetir, nadie tiene el poder de hacer que nadie se convierta. Solamente es el Espíritu Santo. La conversión bíblica siempre tiene dos aspectos, el arrepentimiento y la fe. La conversión bíblica siempre es producida por el Espíritu Santo. Y la conversión bíblica siempre produce un cambio. Siempre produce un cambio. Mirad lo que dice 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 a 11. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 a 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los abominados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábados, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira lo que dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. Esto era lo que éramos antes. Antes éramos esto: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, ávaros, borrachos, etc. Pero esto es antes. Ya no. La obra de Cristo nos ha transformado, la obra de Cristo nos ha cambiado. Aquel que cree en Cristo ha sido cambiado, su naturaleza pecadora se ha convertido en una naturaleza llevada, guiada por el Espíritu Santo. Somos de la luz, no somos de la oscuridad. Una persona que diga que ha creído en Cristo y no ha sido cambiada es mentira. Una persona que diga que ha creído en Cristo y sigue actuando de la misma forma no ha entendido el Evangelio. Porque lo primero que hace el Evangelio cuando entra en el corazón de una persona es cambiarlo, transformarlo. Porque es la obra de Cristo en esa persona. Y esa persona no volverá nunca a ser la misma de antes. No volverá nunca a ser la misma de antes. Lo que Cristo ha hecho ha sido darte un cambio completo. La conversión lo que produce realmente es eso, un cambio en nuestra vida. Si una persona dice que cree en Cristo y sigue pegando a su esposa, si una persona dice que cree en Cristo y sigue engañando, sigue adulterando, si una persona dice que cree en Cristo y a su familia la tiene al país, si una persona dice que cree en Cristo y es un ladrón y eso es un trabajo, y esa persona dice que cree en Cristo y sigue teniendo ira y enfado y sigue mintiendo como un bellaco, esa persona no ha creído en Cristo. No cree en Cristo, porque lo que una persona cuando cree en Cristo es transformada. Esto era Isaú. Y esto era Isaú, aquí no podemos poco, nosotros nos podemos retratar, unos en un aspecto, otros en otro, nos podemos retratar, esto éramos algunos. Mas ya no. Ya hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados. Ya no somos los mismos. Hemos sido cambiados por el poder de Cristo en la cruz. Así que creo que la conversión bíblica, una de las cosas que produce es el cambio, la transformación de la persona. No somos los mismos, ya no eres esto, ya no sois esto. ¿Tú estás convertido? Y alguien me podrá decir un momento, Pedro y yo, estamos en la iglesia, aquí todo lo que estamos aquí conocemos a Cristo, menos Pablo, todos estamos bautizados. Bueno, tú todavía no estás viendo eso, ¿verdad? ¿Qué me estás diciendo? Pues lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo es, ¿tú eres convertido? Porque, hermanos, a veces pensamos que todos los que vienen a la iglesia son convertidos, y no es cierto. Y no es cierto. Hay gente que viene a la iglesia, incluso durante años, y no son convertidos. Se han acostumbrado, tienen una forma de vivir, conocen el lenguaje evangélico, leen la Biblia, pero no han sido transformados y cambiados. No han aceptado a Cristo de verdad en sus corazones. Te pregunto, ¿tú eres convertido? ¿Tu vida ha cambiado? ¿Tu mente ha cambiado? ¿Tu forma de vivir ha cambiado? Porque la auténtica conversión siempre produce cambio. Hermanos y hermanas, en esta mañana te he dicho que Pedro visitó de una manera pastoral a los creyentes que estaban en otros lugares fuera de Jerusalén. Te he dicho que había un hombre llamado Eneas que estaba paralítico durante 8 años y en el nombre de Jesús Pedro lo sanó. En el nombre de Jesús. Y te he dicho
que como resultado de este milagro hubo gente que se convirtió. Que Dios nos ayude a tener corazón pastoral, a todos los que estamos aquí, a visitar a los hermanos, a preocuparnos por los hermanos, a hablar con los hermanos, a escuchar los problemas de los demás. Que Dios nos ayude a preocuparnos por la gente, como Pedro se preocupó de mí, que dijo su nombre. Y que tengamos, nosotros todos los que estamos aquí, tengamos la convicción, la seguridad de que de verdad conocemos a Cristo y que somos convertidos, porque nuestras vidas han sido transformadas y cambiadas. Y seguiremos siendo transformados cada día. Porque tú y yo somos santos, somos diferentes, hemos sido apartados para Cristo, cada día y para siempre.